En las aulas de hoy, que están llenas de estudiantes que aprenden a ritmos súper distintos, a veces nos preguntamos, ¿cómo podemos encender esa chispa de la curiosidad en todos por igual? Bueno, hoy vamos a explorar Mindstorms de Seymour Papert, un libro que tiene una visión de verdad revolucionaria y que responde justo a esa pregunta. Vaya, esta cita de Papert es durísima, ¿no? Él habla de un miedo que seguro hemos visto en el salón, la famosa matofobia. Pero lo más interesante es que Papert no se queda solo en la ansiedad por las matemáticas. Él dice que eso es apenas un síntoma de algo mucho más profundo, el miedo a equivocarse, el miedo a no ser lo suficientemente inteligente para aprender. Y aquí está la clave de todo. Papert nos dice que este miedo no es algo con lo que se nace, para nada, es algo que se construye. Se construye en salones donde lo único que importa es la respuesta correcta, no el proceso. Donde un error se siente como un fracaso personal, en lugar de lo que realmente es. Un paso. Un paso necesario para de verdad entender. Y para explicar por qué a veces seguimos atrapados en estos métodos, Papert usa una metáfora que es simplemente genial, el fenómeno QWERTY. Pensemos en el teclado que usamos todos los días. Su distribución de letras no es la más eficiente, pero se quedó por pura inercia histórica. Bueno, pues Papert dice que lo mismo pasa en la educación. Nos aferramos a métodos que quizá ya no funcionan solo porque es como siempre se ha hecho. Esto nos deja básicamente con dos caminos que son como el agua y el aceite. Por un lado, el aprendizaje disociado. Es como tomarse una medicina. Es algo amargo, obligatorio y que no tiene una conexión real con nuestra vida. Y por otro lado, está lo que Papert llama aprendizaje piagetiano, inspirado, claro, en el gran psicólogo Jean Piaget. Este es un aprendizaje que se da cuando construimos activamente nuestro conocimiento. Es como aprender a hablar un idioma viviendo en el país. Es natural, es real, es parte de la vida. Ok, entonces, si aprender no es solo recibir información, sino construirla, ¿de dónde sacó Papert esta idea? Pues curiosamente la respuesta está en su propia infancia. Vamos a ver cómo una experiencia personal dio forma a toda su filosofía educativa. Para el pequeño Papert, las matemáticas no eran números en una página, eran engranajes. Algo que podía tocar, mover, ver cómo interactuaban. Esa experiencia física tan concreta le dio un entendimiento súper profundo de conceptos muy abstractos, como las proporciones o las ecuaciones. Los engranajes se convirtieron, literalmente, en su forma de pensar las matemáticas. A esto, Papert le puso un nombre, aprendizaje sintónico. Suena un poco técnico, pero la idea es súper sencilla. Es cuando el conocimiento se siente parte de uno, cuando hace clic con lo que ya somos. Para él fueron los engranajes. Para un estudiante de hoy podría ser Minecraft, un balón de fútbol, un instrumento musical. Se trata de usar esas pasiones como un puente hacia conceptos más abstractos, convirtiendo algo que intimida en algo familiar, en algo propio. Y justamente esta idea de construir con objetos que uno ama lo llevó a crear una herramienta digital para hacer precisamente eso. Y de ahí nacen el lenguaje de programación Logo y su famosa tortuga. Ojo, el objetivo no era formar programadores, sino darles a los niños una especie de arcilla digital para que pudieran modelar sus pensamientos. Y esto no se limita a las matemáticas, ¿eh? Piper cuenta la historia de Jenny, una estudiante que, de plano, odiaba la gramática. Pero todo cambió cuando se enfrentó al reto de enseñarle a una computadora a escribir poesía. Para que la máquina entendiera, ella tuvo que organizar las palabras, y de repente los sustantivos y los verbos dejaron de ser reglas aburridas y se convirtieron en herramientas con un propósito súper claro. La visión final de Papert, su gran sueño, era que la computadora pudiera crear una Matelandia. A ver, imaginen un lugar donde los niños no estudian matemáticas, sino que hablan matemáticas de una forma totalmente inmersiva y natural. Así como aprenderían francés si vivieran en Francia. Un mundo donde los números no dan miedo. Y aquí está la verdadera magia de la tortuga. Su lógica es directa, es literal. Si el dibujo sale mal, no es porque el estudiante sea malo en geometría. No, es porque hay un bug, un pequeño error en las instrucciones. Esto lo cambia todo. El error deja de ser una fuente de vergüenza y se convierte en un desafío divertido. Encontrar el bug y arreglarlo. Es literalmente aprender a depurar el propio pensamiento. Y todo esto nos lleva a la idea, quizá más potente para los educadores de hoy, que manejamos aulas con una diversidad enorme de habilidades y conocimientos. La pregunta es, ¿cómo podemos estructurar la cultura del salón para que todos, sin importar su nivel, puedan participar y crecer juntos? Para crear esta nueva cultura de aprendizaje, Papert no buscó inspiración en un laboratorio del MIT, sino en un lugar bastante inesperado, las escuelas de samba de Brasil. Ahí encontró un modelo perfecto de cómo personas con niveles de habilidad muy diferentes pueden crear algo increíble juntas. Imaginen un aula que funcione como una escuela de samba. No hay filas, no hay una sola voz del experto. Al contrario, los más avanzados ayudan a los que están empezando.
Las ideas y el conocimiento fluyen en todas las direcciones, y el docente se mueve entre los grupos, como un colaborador con un poco más de experiencia. Es un modelo perfecto para la diversidad que tenemos en el aula real, porque todos tienen algo que aportar y al mismo tiempo algo que aprender de los demás. En este modelo, claro, el rol del docente cambia radicalmente. Ya no se trata de ser el sabio en el estrado, sino más bien de convertirse en un antropólogo. El trabajo consiste en observar, en entender la cultura de la clase y en poner al alcance de los estudiantes los materiales culturales correctos, ya sean bloques, computadoras, libros, lo que sea, para que ellos mismos construyan su propio aprendizaje. Al final, toda la visión de Papert se puede resumir en una sola pregunta. Una pregunta muy poderosa para todos los que nos dedicamos a educar. ¿Y si viéramos a cada estudiante no como un recipiente vacío que hay que llenar, sino como un constructor al que debemos equipar con las mejores herramientas?